ustedes que dominan a la perfección el tema, ¿qué opinión tienen? Porque acá hay dos posibilidades, que es una discusión de fondo que uno viene escuchando en la Argentina de toda la vida. Si los impuestos volvieran y los hospitales tuvieran gas, tuvieran luz, camas decentes, uno no tendría que contratar la seguridad privada en la esquina, bueno, todo lo que ya sabemos. O la prepaga, claro. ¿La escala sería justa o aún así estamos hablando de un desmadre de la presión impositiva? Bueno, yo creo que las escalas no son justas desde que hace tantos años, desde más de 12 años prácticamente, esas escalas no se mueven, que no son las únicas que no se mueven. Y lo paradójico es que la propia ley trae el mecanismo de cómo se ajusta. Hay un artículo, que es el artículo 25 de la ley, que dice que todos estos parámetros numéricos, las deducciones personales, las escalas del impuesto, los montos fijos que tiene el impuesto para deducir, deberían actualizarse. El problema es que no hay índices de actualización, porque como no hay inflación, no hay índice de actualización. La propia ley prevé esta cuestión justamente para que el gravamen no impacte más de lo que tiene que impactar, que es el porcentaje de la capacidad contributiva que cada sujeto tiene. Si Ahora, no, yo quería hacer una pregunta. Lo que hace es impactar cada vez más. ¿Es correcto que haya un impuesto, como algunos lo denominan, un impuesto al salario? Bueno, yo diría que sí. Si uno... En un país que tiene la renta financiera exenta. Claro. Digo, por ahí el problema colocar, está en eso, ¿no? El problema está en el otro lado. Claro. Digamos, el hecho de ganar un salario hace que uno esté en una situación de tener una renta, y en este caso una renta personal, y los impuestos podrían alcanzar, de hecho lo hacen en la mayor parte del mundo, a las rentas personales. A los ingresos personales. A los ingresos personales, ¿no? Porque es una forma de, si uno compara el que gana más con el que gana menos, está bien que el que gana más pague el impuesto a las ganancias y no lo pague el que gana menos. Pero ¿a partir de qué monto es razonable estar exento del impuesto y a partir de qué monto debería ser? Porque acá, hoy en la Argentina, el que gana más de 5.782, soltero, ya empieza a pagar. Ese valor, si uno lo mira con el costo de la canasta familiar, prácticamente es lo que le lleva a vivir por mes. Claro. Entonces, ¿en los otros países es tan bajo el mínimo no imponible? No, es más alto, y acá tenemos un problema, digamos, primero hasta el año pasado los mínimos no imponibles aumentaban por ley. Entonces tenía que reunirse el Congreso, aumentar las deducciones personales, y eso equiparaba el mínimo de la tributación con la situación salarial de cada año. Como sabemos, en el año 2010 y 2011 se aumentó por decreto, después a fines del 2011 se ratifica por ley y se faculta al Poder Ejecutivo a volver a aumentar las deducciones personales. Facultad que no ha tomado aún, ¿no? O sea que el Congreso delegó su responsabilidad al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo dice: buenas tardes, mucho gusto, digamos. Podría hacer uso de esa facultad y no lo ha hecho todavía, ¿no? Lo cual no sería necesario si se aplicara el texto de la ley, porque la ley ya prevé su propio mecanismo, con lo que no debería estar supeditado ni a que el Congreso se reúna, ni a que el Ejecutivo tome la decisión, si se quiere, no arbitraria, pero sí discrecionalmente, de cuál es el momento oportuno como para que la caja cierre para poder reconocer. Pero ahí hay un problema entonces en el cual entra la justicia por no aplicar una legislación. No, porque desde la convertibilidad que suspende los mecanismos de reindexación, y se supone que esa parte de la ley sigue vigente, entonces, bueno, hay una justificación jurídica de por qué no se utiliza la herramienta, pero de hecho la herramienta está prevista, y bastaría con sincerar los coeficientes de inflación, Flavia, como para poder aplicarla. Por un lado, para la propiedad te hacen un revalúo que toma en cuenta la inflación y el mayor precio de la propiedad, pero después por el otro lado no lo aplican, o sea, es una arbitrariedad total. Para algunas cosas indexo, para lo que me conviene indexo y para lo que no me conviene no indexo. Es más, hay un caso que es paradigmático, ¿no? El caso de los autónomos, por ejemplo. Independientemente de la discriminación de la que muchas veces hemos hablado entre el trabajador autónomo y el trabajador en relación de dependencia, como si uno fuera trabajador y el otro no. Cuando el otro no tiene seguros médicos, se los tiene que pagar, cuando no tiene vacaciones pagas, cuando si se enferma no trabaja, digamos, todos estos inconvenientes que tiene. Pero solamente con el tema del pago de la contribución por autónomos, ¿no? de lo que paga por seguridad social.
Los valores hace mucho más todavía que no están actualizados. Por ejemplo, un director de una pequeña empresa que gane 30.000 pesos o un poco más de 30.000 pesos, supongamos 30.001 pesos. ¿Por mes? Por año. Por año. Por año. Para recategorizarse está pagando alrededor de 1.600 pesos de autónomos por año. Así están las escalas, porque las escalas de cuánto hay que pagar por el trabajador autónomo se han ido repotenciando y de hecho periódicamente se aumentan. Pero además de pagar más, porque se va aumentando igual que se aumentan las jubilaciones, para recategorizarse una vez al año hay que seguir utilizando las mismas escalas que parten de 15.000 pesos anuales hasta 30.000 pesos anuales. Se castiga al trabajador más desprotegido en este caso, ¿no? Pero si un trabajador gana un peso menos de 30.000 pesos anuales, paga mucho más de jubilación que todo el ingreso que tiene. Esto es un absurdo. Esto es un absurdo. Esto es no analizar cuál es la realidad. Después, bueno, entonces nos quejamos cuando hay evasión tributaria. Pero la evasión tributaria, o la evasión previsional en este caso, tendría un fundamento, porque quien gana eso como único ingreso tiene que pagar o pedir un préstamo para pagar su contribución de autónomo. Ahora, una Esto es pregunta. Si yo trabajo en relación de dependencia y supero esos 5.700, me sacan ganancia. Antonio se hace una operación en la bolsa, compró, vendió, se hizo una diferencia de 100.000 pesos en 8 horas, algo que suele hacer permanentemente todos los días, y él está exento del impuesto a la ganancia, y yo, que tengo que ir 8 horas a trabajar y todo lo demás, me descuentan el impuesto a la ganancia. ¿Me pueden explicar a mí esta diferencia que yo tengo con él? Bueno, es un poco el problema que tenemos de gravar la renta personal y de una manera bastante dura, ¿no? Por las alícuotas que estamos diciendo y los mínimos que han quedado muy bajos, y está exenta la renta financiera, la que obtiene Antonio en la bolsa. Es cierto, uno gana dividendos porque tiene acciones o hace operaciones de compra-venta de acciones, y hoy la persona física que gana en la bolsa a través de operaciones de compra-venta está fuera del impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Y entonces? ¿Y dónde está la equidad tributaria acá? Bueno, pero ahí ya estamos en problemas políticos. Te aclaro que yo tenía acciones de IPF. ¿Tenías de IPF? Sí. En realidad sobre estos temas vamos a encontrar la mitad de la biblioteca que opina una cosa desde el punto de vista de la política. No, pero digo, desde el punto de vista... Acá es una decisión política. No, y más allá de la decisión política, porque algunos plantean, bueno, justamente la renta financiera lo que genera es una inversión productiva o genera un mayor excedente que se invierte. ¿Y mi trabajo? Es absolutamente porque si cierto. yo tuviese, si a mí no me descontase el impuesto a la ganancia, yo tendría un poder de compra. No, pero yo podría tener un mayor poder de consumo también y de ahorro. Sin duda, sin duda. Yo les quería hacer una pregunta, también llevándolos un poquito, si se pueden despojar a un terreno político. No sé, posiblemente ustedes tengan algunos clientes que tienen campos en la provincia de Buenos Aires, o aunque no los tengan, deben conocer bien el tema. Todo este tironeo que hay entre Scioli, la ley que quiere sacar y que el kirchnerismo no lo deje, que quiere que lo saque por decreto, en fin. Uno escucha a gente de campo y prácticamente piensa que está escuchando a un indigente total. Esto ya es normal. Así como cuando uno también escucha, acá han venido empresarios que también después que se van uno tiene ganas de regalarle una moneda realmente. Pero bueno, es propio del ser humano. Dejemos esto. ¿Es lógico el revalúo que se quiere hacer en la provincia de Buenos Aires de campos o no? Digo, o es una pelea política que no tiene sentido. Sí, o es como dice el gobierno, que hay campos enormes y que producen gran cantidad de riquezas y que pagan moneditas. Claro, lo que yo creo es que el problema que tiene el productor, el dueño de campo, es que tiene un valor de propiedad que es alto, ¿no? Los campos valen mucho dinero, pero la rentabilidad que tiene ese campo es muy baja. Entonces, como el productor no se dedica a comprar y vender campos, sino que se dedica a producir, sí, y la rentabilidad que tiene sobre esa tierra es baja, si los costos de mantenimiento, que son los impuestos, ¿no? El impuesto inmobiliario, digamos lo que se está revaluando ahora, sí, eso tiene un correlato en el impuesto a los bienes personales, en el impuesto a la ganancia mínima presunta, claro, que son los impuestos nacionales, claro, que recaen sobre el mismo patrimonio. Toda esa presión hace que el costo de mantener un campo
cuya rentabilidad es baja sea demasiado alto, entonces hace la cuenta y dice, bueno, todo lo que gano, ¿no?, produciendo, con el riesgo que implica la producción agropecuaria, me lo lleva el pago del impuesto inmobiliario provincial y del impuesto nacional. Eso realmente es así, la presión que está sintiendo es muy alta. alta. ¿Baja la rentabilidad del campo? Porque con los precios internacionales tan altos, dice no, inclusive con las retenciones, aún así, el campo tiene una muy buena rentabilidad. Sí, ese es el argumento oficial. Sí, bueno, pero lo que pasa es que eso depende hasta del clima, ¿no? Hay veces que el productor agropecuario tiene una buena campaña y, digamos, la relación entre lo que puede vender aún después de las retenciones versus los costos hace que le quede una utilidad, y otras veces que no, porque está dependiendo de contextos internacionales, de contextos climáticos, variables que no las maneja. Entonces, esa situación hace que, está bien, si uno ve lo que pasó en algún año donde le fue bien, uno diría, bueno, está en condiciones de asumir este mayor costo impositivo. Pero hoy por ahí no está bien, los precios no son los mismos y no todo es zona sojera en el país, que por ahí está más relacionado. Sí, sí. Además hay pequeños productores, aclaremos, que no son los que... Claro. Ahora el tema es así, hoy tenemos una presión tributaria alta en la Argentina. Sí. Sí, tenemos una presión tributaria en crecimiento. Y alta, sí. Alta y en crecimiento. Y tenemos déficit fiscal. ¿Esto qué significa? Que la solución pasa por aumentar más los impuestos, porque de ahí es donde viene el revalúo, no te actualizan el mínimo imponible, porque el gobierno necesita recaudar más porque tiene déficit. Bueno, ahora, al mismo tiempo... administrar el gasto de otra manera. Bueno, pero por ahora lo que está pasando es aumento los impuestos, recaudo más, para ver si puedo achicar Ahora, ¿eso no termina ahogando la actividad económica? Y sin duda, por lo menos hay una desaceleración del crecimiento, y esto es evidente y lo dan todas las cifras. ¿Y tiene que ver con la presión de impuestos? Tiene que ver con un montón de cuestiones, con el tema cambiario, con la presión tributaria, la presión tributaria no es el único elemento. Pero ahora ya está actuando negativamente. Pero también está actuando negativamente. Es un elemento adicional como para tener en cuenta. Perfecto. ¿No? Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Un placer. Bueno, igualmente para nosotros. Presentaron la declaración jurada de impuestos, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Estamos bien. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes el miércoles próximo aquí en Dominó. Nos vemos en Metro como siempre. Gracias.